Hola, amados, bendiciones, mucho tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Se ve un poco borroso, pero lo importante es que escuche la palabra con claridad. Voy a hablar de Josué 14:14, que dice lo siguiente: Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, no sé cómo se pronuncia, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. ¿Qué es lo que se ve aquí conforme al carácter de Dios? Dice la Biblia que Dios es fiel y que no puede negarse a sí mismo. Aquí se está hablando de que Caleb siguió cumplidamente la voluntad de Jehová. Entonces, ¿qué se ve ahí reflejado? Un hombre que fue fiel a Dios y lo que Dios demanda de, de una persona que le está sirviendo es fidelidad. Entonces, incluso cuando tú eres obediente, tú eres fiel a Dios. Entonces, la obediencia también va con la fidelidad. Y la Biblia habla de que Jehová prefiere la obediencia que los miles sacrificios. O sea que de nada le vale al hombre hacer miles sacrificios si su obediencia es poca. ¿Entiendes? Entonces, hubo una ocasión un hombre también que salió, que partió de la ciudad y dejó dinero a cada siervo. Y a cada siervo le dio tanto, tanto y tanto. Entonces el Señor, cuando regresó, al ver que los siervos multiplicaron la cantidad que su Señor le había dado, le recompensó. Al que tenía 5, mira, le dio 5 más. Al que tenía 5 le dio 5 más para que tenga 10. Entonces el que dejó el dinero tal cual el Señor se lo dio, se le quitó lo que el Señor le había dado a guardar y se lo dio al que tenía las 5. O sea que el que tenía 5, aparte de la que se le había multiplicado, tenía la del que no había multiplicado ninguna. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Porque el Señor tomaba lo que no era de él y lo multiplicaba. O sea, Señor, le dijeron: Señor, por cuanto tú eres un amo que coge de lo que no se le da y siembra en lo que no y cosecha en lo que no ha sembrado, entonces por eso nosotros tuvimos temor de ti y en vez de dejarte dinero igual te multiplicamos. Bueno, eso está en la Biblia. Entonces al final el amo recompensó a cada uno según su obra y dijo: por cuanto has sido fiel, entonces yo te multiplico. ¿Qué quiere decir eso? Crecimiento, enriquecimiento y abundancia. ¿Y qué se está hablando de cuando habla este relato? ¿Qué se refiere? Que Dios recompensa al hombre fiel. Hay hombres que hacen miles de sacrificios pero obedecen poco. Y la Biblia dice que Dios se agrada más de la obediencia que de los miles sacrificios. Por eso que cuando Jesús habló en una ocasión, dijo: guardaos de los fariseos, porque aman los primeros asientos, las salutaciones, hacen daño a la viuda, le arrancan lo que tienen y después hacen largas oraciones para justificarse. O sea, sacrificaban su hora para orar, pero aparte de eso tenían un pecado encubierto. O sea, no obedecían a Dios, no tenían misericordia con la viuda y para justificarse hacían largas oraciones y Dios condenaba eso. Entonces por eso fue que Jesús dijo que hay que guardarse de esa persona. Voy a hablar de la fidelidad. Tomé esto para iniciar lo que quiero hablar, sobre algo que escribí breve pero profundo. Dice: cuando nos decidimos a hacerle fiel a Dios, no hay visión que tú desees según su voluntad que Él no te cumpla en tu vida. O sea, cuando una persona se compromete a hacerle fiel a Dios, Dios es fiel con él. O sea, lo que tú pones en tu corazón y se lo pones a Dios en oración, eso Él te va a cumplir. Por cuanto tú eres fiel, Él también te va a honrar. La Biblia dice en Proverbio, en Salmo: ama la palabra y ella te honrará. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú abrazas la palabra, que cuando tú te comprometes a hacer uno con la misma palabra te va a honrar. O sea, una persona que tú ves que prospera siempre en su camino, que cada vez que dice Dios te dijo esto y se cumple, que cada vez que habla, ve lo que declaró en su boca, que siempre tiene palabra de Dios para tu vida, es porque esa persona se ha decidido a amar, a abrazar la palabra, y la palabra tiene un compromiso contigo. Cuando la palabra tú la abrazas, entonces ya te honra. ¿Qué quiere decir? Que la palabra se vuelve uno contigo y te defiende. Amén. Entonces dice, por eso que dice que no hay visión que tú pongas en la mano de Dios que Él no vaya a cumplir. Por cuanto Caleb fue fiel a la visión que Dios le entregó, obtuvo el respaldo, el favor de Dios. Es la fidelidad a Dios lo más importante que un hombre puede tener, es serle fiel a Dios. Dios ama la fidelidad. Cuando un hombre rompe su fidelidad con Dios, rompe en todo. Por eso que de una vez empieza a mentir, por eso que de una vez empieza a hacer cosas raras, por eso que cada vez que comete pecado quiere justificarse con oraciones, con ayuno, con ofrenda. ¿Entiendes? Vienen un montón de pecados que lo siguen continuamente, porque inmediatamente tú rompes la fidelidad con el Señor, se acabó todo, porque tú no le vas a ser fiel a su palabra. Amén. Dice: es la fidelidad que te va a llevar a que Dios cumpla lo que te prometió.
verá su favor, gracia y misericordia. No importa lo que veas, lo importante es que te enfoques en tener los ojos puestos en el autor y consumador de tu fe. No importando las circunstancias, permanece fiel e inamovible. Hay gente que promete fidelidad a Dios, que Dios le da una palabra, Señor, yo te voy a cumplir, pero tan pronto viene la prueba y la tentación, caen. Entonces, la prueba y la tentación caen porque no se mantienen agarrados, anclados al llamado, ¿entiendes? Entonces tú tienes que agarrar al llamado. ¿Cómo tú puedes? Tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo agarrar el llamado que Dios predestinó a mi vida? Sencillo. Tú tienes que ser uno con la palabra. Tú tienes que hacer que la palabra, cada vez que tú hables, te respalde. ¿Y cómo tú haces eso? Cuando tú estás en obediencia. Y la obediencia trae consigo juntamente la felicidad. La I es una conjunción, obedecer, que significa suma. O sea, cuando tú te dices, bueno, yo voy a salir y voy a hacer esto, tú estás sumando, o sea, que el uno va con el otro. Entonces, obediencia y fidelidad, ¿entiendes? Amén. Dice, a ver, anclado, llamado. Cuanto más el enemigo intente detenerte, más Jehová te va a enaltecer. O sea, el enemigo va a intentar detenerte, pero no podrá. ¿Por qué? Porque cuando un hombre tiene fidelidad a Dios, el diablo puede venir tirándole todos los dardos y va a decir, no, yo he decidido serle fiel. Fue lo que pasó con Jacob. A Jacob se le murieron los hijos. Jacob, incluso la mujer le dijo, tú mismo debes maldecir el día en que tú naciste y blasfemar el nombre de tu Dios, por cuanto te han venido toda esa gracia. Hasta su cuerpo se vio afectado y él aún así se mantuvo fiel a Dios. Tú te preguntarás, ¿cómo ese hombre aguantó tanto? ¿Por qué? Porque era un hombre fiel a Dios. Y cuando tú eres fiel a Dios, a ti te pueden quitar lo más sagrado que tú tienes. Y tú vas a decir, a Jehová yo decidí seguir, a Jehová yo decidí servir. Y aunque yo no vea lo que yo pedí en oración, y aunque yo no vea lo que yo le clamé en ayuno, yo voy a seguir sirviéndole. Amén. Ya estamos acabando. A ver, se enaltece. Él dice, si te mantienes fiel y tu gloria postera será mayor que la primera. No importa que se te presente. Lo que importa es que andes conforme a lo que Dios te dice. Y la palabra dice marcha, te dice el Señor. Dice, no mirando ni a derecha ni a izquierda. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienen delante. Eso es lo que te dice el Señor hoy. Fidelidad ante todo. Jehová ama más la fidelidad que lo mire de sacrificio. Hay gente que incluso tú lo ves en la iglesia y tú mismo te dan cuenta, sin ser miembro de la iglesia, cuando están haciendo más sacrificio que obediencia. ¿Por qué? Porque sus obras revelan todo. Y es una persona que no ha comprometido las palabras con ellos. Tú tienes que comprometer la palabra a tu vida, hacerte uno con la palabra. Entonces, cuando la persona lea en la Biblia, ven acá, pero esta mujer cada vez que habla, produce lo que la Biblia dice. Esta mujer cada vez que dice algo, se ven los resultados. ¿Por qué? Porque la palabra se encarga de serle fiel a quien la honra. Amén. Y eso está en la Biblia. Y todo lo que he hablado conforme a la palabra de Dios. Si usted tiene algo que añadir, por favor, hágalo, porque yo también quiero recibir más. Dios te bendiga.